están? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? También aquí un poco rara porque me, me- me sentí mal hace rato y me tomé una pastilla. Entonces me siento así un poco rara, pero todo bien. Am, Tengo el ventilador. ¿Sí pueden escucharlo bien? Más bien, ¿sí pueden escucharme bien? Se escucha bien, maestra. Buena tarde. Buenas tardes. Bien. Les comento que ya hoy apareció el cuestionario que les dije para marco de excelencia. Está adecuado a cada función, entonces ya les van a ir apareciendo para que ustedes los puedan responder. Pueden responderlo cuantas veces quieran. No tiene, no es solamente responderlo una vez. Por favor, si tienen alguna situación, inmediatamente avísenme. Se supone que ustedes lo responden y les llega en su correo la respuesta. En dado caso que a alguno de ustedes no les llegue, por favor, no dude en avisarme inmediatamente. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de que iniciemos. Yo, maestra, ese cuestionario, bueno, perdón, ese examen, o no sé cómo se dice, ensayo, ¿eso se hace en dónde? En el, en lo que descargamos para cuando hagamos el examen real, o lo hacemos en Classroom, o dónde? No, está en Classroom. Ah, ya. Les muestro. Nosotros nos vamos a ir directamente a nuestra clase de Classroom. Ah, bueno, aquí tengo una. Está directamente en nuestra clase de Classroom, donde dice trabajo de clase. Déjenme lo pongo al 100%. Eso es. Donde dice trabajo de clase, aquí en actividades, de hecho ya les puse como primera opción actividades a todos. Estaba como primera opción grabaciones, pero ahorita ya está como primera opción actividades de clase. Entonces, ya tienen lo del semáforo, ya está la guía para estudiar y ahorita aparece lo de marco de excelencia. Entonces, ustedes le dan clic, es uno para cada figura y la pueden responder cuantas veces ustedes quieran responder. Aquí la cuestión es apuntarle pues a que todos lo respondan siempre bien. De todas maneras, si hay alguna situación, alguna duda o algo que ustedes consideren que la respuesta no es correcta, tal como lo dice ahí, por favor, inmediatamente avísenme. Pero está ahí, maestro. Sí, maestra Vero, adelante, dígame. Hola, buena tarde a todos. Maestra, quiero, bueno, más bien exponer mi duda. En el cuestionario que ya nos proporcionó, vienen los conceptos de asequibilidad y accesibilidad. Y a mí me está costando un tanto identificar la diferencia entre ellos dos, entre asequibilidad y accesibilidad, porque los dos hablan de una educación gratuita y obligatoria. Entonces, ¿cómo hago para identificar cuando se refiere a una y a otra? Asequibilidad es que esté en los documentos legales. Asequibilidad es que esté en la Constitución. La palabrita es legal, fundamento legal. Esa es la palabrita. Asequibilidad, que sea asequible, es que yo pueda tenerlo al alcance de la mano, que sea asequible. La asequibilidad se trata del fundamento legal, que realmente la Constitución, la Ley General de Educación, que son los principales documentos, indiquen, den la certeza de que hay una escuela para mí como estudiante, bueno, una escuela para cada estudiante. Ahí la palabra clave es fundamento legal. Y la accesibilidad es que ya esté la escuela de manera física y que los estudiantes realmente puedan llegar. Y se refiere sobre todo, bueno, favorece sobre todo a las minorías, a los más desfavorecidos. Muchas No gracias, sé, maestra. no sé si con esta explicación quede clara, maestra, o quiera que Sí, muchas lo gracias. veamos. No, ¿Sí? ¿Sí muchas queda gracias. clara? Sí,
Esa es la diferencia entre ambas. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces vamos. Si ya nadie tiene otra pregunta, pues vamos a ponernos a trabajar. Habíamos visto hasta este momento, hemos visto ya el marco para la excelencia, la enseñanza y la gestión, el marco legal. Esperen para mañana, para hoy o mañana. Algunos a lo mejor desde hoy lo tienen. El examencito para marco legal de la educación media superior, que va a tener sobre todo el artículo 3º constitucional y un poco de la Ley General de Educación. Y luego de la nueva escuela mexicana va a tener la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Yo espero que el domingo ya tengan lo de, a más tardar el domingo, tengan lo de marco curricular común de la educación media superior y lunes, martes tengan ya todo lo demás, todo lo que falta. Entonces, estamos ahorita, bueno, vimos lo del marco curricular común de la educación media superior. Dijimos que íbamos a avanzar, recuerdan, no nos vamos a detener mucho en los conceptos, porque de alguna manera, a tumbos, hemos ya entendido los conceptos del marco curricular común de la educación media superior. El lunes 22 de abril lo vamos a dedicar exclusivamente para hablar del programa para la aplicación del examen. Todas las dudas que tengan, de tal manera que el 22 ya todos podamos tener el programa instalado en nuestra computadora para poder entrar con el simulador y podamos nosotros entonces ponernos a practicar. Las preguntas que vienen en el simulador no tienen absolutamente nada que ver con nuestro examen. Son preguntas muy genéricas. Les pueden preguntar como, presidente que fue, ¿quién fue el presidente en el país cuando la guerra de reforma? Bueno, Benito Juárez, ¿no? Entonces van a ser preguntas así, muy genéricas, que no tienen mucho que ver. Aquí lo que les interesa no es que respondamos preguntas que pueden venir en el examen, sino que nos familiaricemos con la plataforma. Así que el 22, el lunes, lo vamos a dedicar exclusivamente para ver este programa. Y entonces le vamos avanzando. El martes y vamos a ver la autoevaluación institucional para planteles escolares de la educación media superior. Y como le vamos avanzando, pues lo vamos a ver. Entonces, ese es el programa. Hoy veremos a IPEMS y el lunes, sin falta, estaremos hablando del programa para la aplicación del examen para que nos pongamos a practicar porque tenemos el examen el 4, ¿no? O sea, es decir, de este sábado en 2 semanas ya estaríamos nosotros teniendo el examen. Entonces, ¿sí, verdad? No. Este sábado es, estamos Está bien, 19, maestra. 20, 27, sí, ¿verdad? Estoy bien. Es el sábado 4 de mayo. Ajá, es decir, de este sábado en 2 semanas, ¿verdad? Sí. Estaríamos ya teniendo nosotros el examen. Pues bueno, entonces le vamos a avisar, le vamos a adelantar un poquito. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Entonces, mire, tenemos nosotros un documento. Aquí está. Tenemos nosotros un documento y este documento es la autoevaluación institucional de planteles escolares de educación media superior. Recordarán que hará cosa de medio año o quizá un poco de menos de medio año, nos llegó al plantel la indicación de que padres de familia, estudiantes y todos los docentes, todos,
teníamos que, aparte de los directivos, teníamos que llenar un formulario donde nos hacían preguntas sobre todo la implementación del MESEMS, pero también había preguntas sobre nuestra escuela. Eso se trataba de esta autoevaluación institucional de planteles escolares de educación media superior. El documento que a nosotros nos interesa comienza con el enfoque de la autoevaluación institucional. Pero yo creo que antes de meternos al enfoque de la autoevaluación institucional, tenemos que ser claros de dónde parte esto. Por lo tanto, les preparé una presentación que la voy a poner junto con la grabación del día de hoy. Esto se supone que no es parte del examen, lo que está en la... Bueno, les digo hasta dónde, buena parte de esta presentación, pero creo que sí es muy importante que veamos los antecedentes de esta autoevaluación institucional de planteles escolares de educación media superior, AIPMs. Muy bien. Antes de continuar, vamos a centrarnos, porque no se los he dicho, en dónde estamos. Hasta este momento, nosotros hemos visto el área 1 de aspectos normativos. El área 1 de aspectos normativos comprende la subárea 1 de marco legal de educación media superior, donde está la Constitución Política, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la subárea 1 es de marco normativo, la 2 es de Nueva Escuela Mexicana, y yo les puse, aunque no está en la guía, les puse algo de la Nueva Escuela Mexicana. Con eso terminamos el área 1. Después nos fuimos al área 2. El área 2 es la implementación del marco curricular común de la educación media superior y el documento base es el anexo del acuerdo 090823 que estuvimos viendo ayer. Dentro de esta implementación del MESEMS se encuentra la subárea 2.2, organización educativa, y comprende para jefes de departamento y para subdirectores académicos un solo documento. El documento se llama Autoevaluación Institucional de Planteles Escolares de Educación Media Superior, AIPMs. Condiciones y procesos escolares. Guía para el diagnóstico. Pero para directores y supervisores, además de este documento, hay otro que está dirigido expresamente a los supervisores. Y aquí dice, dirigida a equipos de supervisión. Entonces, hoy vamos a ver dos documentos. El primero está dirigido a todos. El segundo solo está dirigido a directores y supervisores, pero es muy interesante lo que están planteando ahí y me parece que es muy importante que todos lo sepamos. Entonces, estamos dentro del área de marco curricular común, la subárea organización educativa. Ahora sí. Entonces les decía que este documento es el documento que está dirigido para jefes de departamento, subdirectores, directores y supervisores. Cada uno tiene diferentes páginas. Ahorita vamos a ver las páginas. Pero para entender de dónde viene esto, yo preparé unas diapositivas que las voy a incluir cuando ponga el video de la grabación de esta sesión. Entonces, me voy a permitir compartir estas diapositivas. Estamos hablando de la autoevaluación institucional de planteles escolares de educación media superior, AIPM. Muy bien, ¿de dónde viene esto?
Ustedes recordarán que cuando vimos lo de el artículo 3º constitucional, y me voy para acá, cuando vimos lo del artículo 3º constitucional, nosotros mencionamos que en la reforma del 15 de mayo de 2019 se reformaron los artículos 3º constitucional, 31 constitucional y 73 constitucional. Y que de esas 3 reformas, para hacer, para instrumentar, para hacer vívidas esas reformas, salen estas leyes secundarias. La Ley General de Educación, la Ley General reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua, aunque ahí está un poco raro, y la Ley General del Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros. Esas 3 leyes que están ahí son las que me permiten que los artículos 3, 31 y 73 en esas reformas que se hicieron realmente se hagan palpables, se hagan patentes. Quiero referirme entonces a la segunda. La primera ya la vimos a inicios de la semana. La segunda, ahorita no la vimos, pero todos la entendemos, es la ley que precisamente nos permite estar concursando para un puesto directivo. Pero esta que está en medio es de la que les quiero hablar en este momento. Muy bien. La ley reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua surge porque ustedes recordarán que dentro de todo lo que está en el artículo 3º constitucional se habla de mejora continua, de una mejora continua para lograr la excelencia. Y la excelencia la entendemos como el mejoramiento integral para lograr, o más bien el mejoramiento integral para el máximo logro del aprendizaje de nuestros estudiantes, fomentando el pensamiento crítico. Entonces, la mejora continua es una de las 3, de las 3 características de la nueva escuela mexicana. En el artículo 11, la Ley General de Educación nos habla de que la nueva escuela mexicana busca la equidad, la excelencia y la mejora continua. Esta mejora continua viene de este concepto donde tenemos un proceso, lo implementamos, lo valoramos y hacemos una mejora del proceso implementado a partir de esa valoración. Una vez que hacemos la mejora, volvemos a implementarlo, volvemos a valorarlo y volvemos a hacer una mejora a partir de esa segunda valoración. Otra vez lo implementamos, lo valoramos y lo volvemos a mejorar. Yo me la imagino como una espiral, esta mejora continua o este proceso es un proceso como una espiral que va tendiendo poco a poco a la excelencia. Entonces, esta parte de mejora continua, hay una ley reglamentaria o hay una ley que se dedica exclusivamente a reglamentar, a dar normas, a decirnos cómo podemos hacer esta mejora continua de la educación a varios niveles. Al nivel del sistema educativo, es decir, a nivel de la SEP, con todo lo que abarca la SEP, pero también a nivel de subsistemas o a nivel de tipos de educación, básica, media superior, superior, a nivel de instituciones, pero también a nivel de directivos y docentes. Muy importante, docentes. Entonces,
el objeto de esta ley reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua de la educación es regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. El organismo que surge de esto es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, al que llamamos Mejoredu. Este organismo, Mejoredu, es el que sustituye al INE, que se fue junto con la reforma al artículo 3º constitucional del 15 de mayo de 2019. El INE, si ustedes se acuerdan, era ese instituto autónomo que se encargaba de la evaluación de educación en el país en sus diferentes niveles. Era autónomo, bueno, con la reforma se fue. Recuerden que el gobierno actual tiene como premisa desaparecer la mayor cantidad de organismos autónomos. Creo que ese organismo fue el primero que se fue. Y entonces en su lugar entra Mejoredu. Probablemente no hemos oído hablar mucho de Mejoredu porque al no ser autónomo le está costando mucho trabajo emprender sus acciones. Hemos oído hablar más de UCICAM. UCICAM ha ejercido las funciones encomendadas y a veces rebasa o deja de lado a Mejoredu. Pero Mejoredu tiene también como función el ver la formación, actualización y capacitación de los docentes. Y obviamente todo lo que tiene que ver, todo lo que sea evaluable de el sistema educativo en todos los niveles, como sistema, como tipo de educación, como subsistema, como planteles, etcétera, como docentes, como directivos, como estudiantes, etcétera. Entonces, también hay un sistema integral de formación, actualización y capacitación, que era el que yo les estaba diciendo, que va a ser retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Se supone que se debe hacer o se debió hacer una evaluación diagnóstica de las necesidades de capacitación de los docentes de todo el país, de todos los niveles. Desconozco si se hizo, asumo que sí, porque a partir de ello se le dieron indicaciones a UCICAM, pero nosotros no tenemos mucha conciencia de eso, porque en realidad Mejoredu no ha estado funcionando tan exitosamente como funcionó el INE. Pero bueno, esta ley reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua de la educación da vida a este organismo que se llama Mejoredu. Muy bien. Entonces, el artículo 6º de esta ley habla de los principios del sistema educativo, y dice que el centro de acción es el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Nos vuelve a hablar de que todas sus capacidades deben estar orientadas a fortalecer su identidad como mexicanas y mexicanos y a ser responsables con sus semejantes, que tiene que ver con este enfoque de derechos humanos, y comprometidos con la transformación de la sociedad de la que forman parte. Que si se acuerdan, es esto que está pugnando la nueva escuela mexicana. El otro principio es la mejora continua de la educación, que implica el desarrollo y fortalecimiento permanente del sistema educativo nacional, ese que coordina la SEP. La Secretaría de Educación Pública coordina el sistema educativo nacional. El sistema educativo nacional lo conforman la SEP, los tipos de educación, básicas, media superior, superior, todos los niveles,
los docentes y los estudiantes son los que conforman el sistema educativo nacional. El otro principio, que vean cómo está todo aquí presente, es el reconocimiento de maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social. Recuerden que este reconocimiento de maestras y maestros viene totalmente alineado con la dignificación y revalorización docente y se plasma en educación básica, en la autonomía profesional y en la educación media superior, en la autonomía en la didáctica. La otra, la búsqueda de la excelencia en la educación, entendida como este mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro del aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de lazos entre escuela y comunidad, considerando el contexto, es decir, capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Otro de los principios, bueno, aquí se me fue el 1, pero no debería ser 1. Otro de los principios aquí debería ser 5, luego lo corrijo, es la integralidad del sistema educativo nacional, procurando la continuidad. Hay algo que está en nuestros documentos, que no viene en el examen, pero creo que vale la pena que yo se los mencione. Si yo me voy a la coordinación sectorial de fortalecimiento académico, hay ahí un documento que se llama Propuesta del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Y entonces, aquí donde dice documentos base del MESEMS, tenemos el plan CEP 023. Ese plan, de lo que se trata, es de lo siguiente. Es este plan. Este plan 023, lo que está considerando es una trayectoria. Por eso, nuestro perfil de egreso se llama aprendizaje de trayectoria. Está hablando de toda una trayectoria. Esa trayectoria inicia con la educación inicial. La educación inicial es a los 3 meses, entran los niños de 0 a 3. Esa sería la fase 1. Esto está para media superior. La fase 2 es preescolar. Primaria tiene la fase 3 y la fase 4. Ahorita ya las reformaron. Ya primaria no tiene fase 3 y 4. Hicieron, en lugar de hacerla cada fase de 3 años, la hicieron de 2 años. De tal manera que la fase 3 es de primero y segundo, la fase 2 es tercero y cuarto, y la fase 3 es quinto y sexto. Entonces, la siguiente fase, la 6, sería la fase de secundaria. La 7 seríamos nosotros. Y la fase 8 sería la educación superior. Hay toda una corresponsabilidad entre, o no corresponsabilidad, hay toda una vinculación, no corresponsabilidad. Corresponsabilidad, más bien hay una correlacionalidad, perdón. Hay una correlacionalidad, hay una vinculación, hay una trayectoria de 0 a 23 años que tiene que ver con esta estructura. Entonces, en esta estructura, en este plan, ya vi que me dijeron que si puedo compartirlo y lo voy a compartir, igualmente lo voy a compartir en
en lo, en lo, en la grabación. Entonces, pensando en esa trayectoria, perdón, creo que dejé de compartir. Pensando entonces en esa trayectoria, aquí estamos, hablamos entonces de esa integralidad del sistema educativo nacional, procurando esa continuidad, esa complementariedad y esa articulación de la educación. Por eso, entonces, esta idea, recuerdan, ayer platicábamos, yo les decía que el acuerdo 090823 tenía una nueva característica del MESEMS que no tenía el del 2022. Y esa característica era vinculatorio, porque precisamente se pretende que el MESEMS responda a esa vinculación que se quiere de los 0 a los 23 años. Por eso nos habla aquí desde el nivel inicial hasta el tipo superior. El otro principio es la contribución para garantizar una cobertura universal para todos los tipos y niveles educativos. Sabemos lo complicado que es esto. Sabemos que probablemente haya una cobertura universal para primaria y quizás secundaria, pero no hay una cobertura universal para escolar, aunque hay muchos alumnos. Para inicial me temo que no hay una cobertura universal. Para media superior tampoco hay una cobertura universal. Y obviamente para el que menos hay cobertura universal es para superior. El otro principio es la participación social y comunitaria. Estos A4, 5, 6, 7, perdón, mejor yo creo que si me lo permiten, mejor de una vez lo trato de arreglarlo. Entonces, ahí está. Eso es. De una vez lo arreglamos para que no quede duda que venimos con el principio 5. Entonces, el aprendizaje de los estudiantes, la mejora continua, el reconocimiento a docentes, la búsqueda de la excelencia, la integralidad del sistema educativo nacional, la cobertura universal y muy importante esto que es totalmente de la nueva escuela mexicana, la participación social y comunitaria. Todos estos 7 principios están de acuerdo con este enfoque del artículo 3 constitucional, el enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y de respeto irrestricto a la dignidad de las personas, así como el carácter obligatorio, universal para todos, inclusivo para aquellos que tienen discapacidades, intercultural, que todas las culturas coexistan con mucho respeto, integral, viendo diferentes aspectos de nuestros alumnos en tanto humanos, público, gratuito, de excelencia, que vea el máximo logro del aprendizaje, y laico, de la educación que imparte el Estado y la rectoría que éste ejerce para lograr la mejora continua de la educación, para que la educación se siga mejorando de manera continua. Muy bien. El artículo 18 de esta ley reglamentaria del artículo 3 constitucional en materia de mejora continua de la educación nos habla de las evaluaciones diagnósticas. Aquí hay algo muy importante. Recordarán ustedes, los que ya tienen tiempo en el sistema, que en la reforma de Peña Nieto pretendían que todos nos evaluáramos.
hablaban de una evaluación universal. Y la evaluación del desempeño lo que pretendía era ver si como docentes cumplíamos las características mínimas, por lo menos en el nivel suficiente, para estar frente a grupo. Esta idea de una medición fue lo que desató tantos problemas en el sexenio de Peña Nieto. Cuando López Obrador comienza su campaña, cuando el presidente López Obrador comienza su campaña, empieza, o sea, sabe de este problema, obviamente lo enteraron, y él nos dice que de esa reforma de Peña Nieto no iba a quedar ni una coma. Al final se descubrió que no fue así, pero bueno, en este orden de ideas, el INE, que era el organismo de Peña Nieto para atrás, encargado de la evaluación del sistema educativo, hablaba de la evaluación del desempeño. Su sustituto, Mejor Edu, dejó de hablar de evaluación del desempeño y cambió el discurso. Y entonces dijo que no era posible que hiciéramos una evaluación del desempeño de los docentes y de los procesos, pero sobre todo de los docentes, porque era punitiva esa evaluación. Y la propuesta de Mejor Edu es una evaluación diagnóstica. Una evaluación que diga cómo está el sistema educativo nacional en sus diferentes aspectos y entonces a través de la mejora continua tratar precisamente de hacer una mejora, de que esto vaya mejor. En este sentido, el concepto de evaluación diagnóstica es muy importante para la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua de la educación y también, por lo tanto, para el organismo que la hace vívida, Mejor Edu. Por esta razón, este artículo 18 dice que las evaluaciones diagnósticas serán formativas e integrales, que van a constituir en procesos mediante los cuales se formularán juicios fundamentados en evidencia sobre la cualidad de los actores, especialmente docentes y directivos, instituciones, las escuelas, subsistemas o procesos del sistema educativo nacional, con el fin de contar con una retroalimentación que promueva una acción de mejora en la educación. Nos menciona que esta evaluación será integral, continua, colectiva, incluyente, porque todos los que estamos en la escuela podremos participar, diagnóstica y comunitaria, porque está viendo a todos los actores de una escuela como una comunidad de aprendizaje, si se me permite el término. Y dice que va a contar con las etapas, al menos, con las etapas de diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación. Será participativa y transparente en todas sus etapas, sustentada en los principios de igualdad sustantiva. Acuérdense que igualdad sustantiva es el acceso a las oportunidades de ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales, del ejercicio, el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La interculturalidad, esta idea de que todas las culturas se comuniquen entre sí, se respeten y se escuchen. La imparcialidad, no darle preferencia a nadie. La transparencia, que todo el mundo vea cómo son los procesos. Y la rendición de cuentas, dar un informe de la autoridad educativa, además de los criterios de equidad. Darle, ver el contexto de todos y que todos tengan ese acceso
y la excelencia, el máximo logro de los aprendizajes. Después, este mismo artículo 18 nos dice que la evaluación valorará el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades educativas sobre la atención de las problemáticas de las escuelas, además de aquellas de madres y padres de familia o tutores respecto a sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, en términos del artículo 31 constitucional. La comisión, o sea, Mejor Edu, determinará alineamientos y periodicidad para llevar a cabo estas evaluaciones. Y esto es entonces lo que fundamenta a la autoevaluación institucional de los planteles escolares de la educación media superior. Y lo que le importa, sobre todo, son las condiciones escolares en las cuales estamos trabajando. Hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna aportación, algo que quieran decir. ¿No? Bueno, entonces vamos directamente con este documento. Sí, Marco, dígame. Hola, buenas noches, maestra. Solo quería comentar que ahorita que mencionaba la anterior, el anterior instituto, INE, no sé por qué buscando en Google di con la página y aunque todavía existe como un archivo, ¿verdad? De todo lo que se generó en el gobierno anterior, me imagino. Hay muchos documentos que nos podrían servir, sobre todo análisis sobre, creo que viene ahí de, por ejemplo, alumnos con problemas de adicciones y hacen un muestreo y todo. Entonces, eh, pues si salen favorecidos los compañeros, que yo creo que sí, pues ahí también podrían tomar muchos datos, información sobre las problemáticas que se les presenten, ¿verdad? Porque ya hubo casos de estudio anteriores por ese instituto. Y vienen obviamente libros y todo es descargable en PDF. La mayoría de los que yo revisé se podían descargar y no son muy extensos, 15, 20 páginas. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Una pregunta. ¿Podrías compartir en el grupo de WhatsApp el enlace, maestro? Sí, claro que sí. De hecho, guardé algunos, descargué algunos que me parecieron como que relacionados con lo que estamos llevando con usted en el curso. Y sí, ahorita lo busco. Ahí va. Fíjense que aquí salimos perdiendo. Realmente salimos perdiendo. El INE se creó mala fama por esta evaluación del desempeño de la reforma de Peña Nieto. Pero era un instituto dirigido por pedagogos muy reconocidos. Cuando fue lo más álgido de la evaluación del desempeño, lo estaba dirigiendo Silvia Schmelkes, pero también lo dirigió Gilberto Guevara Niebla. Entonces, ellos son pedagogos mexicanos con un reconocimiento internacional, con mucha experiencia, muy académicos, muy objetivos. Hay algo que me encanta de los doctores en educación. Los doctores en educación son muy objetivos. Tenían ellos esta objetividad académica, pero desafortunadamente la imagen del INE la asociamos con lo punitivo de la evaluación del desempeño y todo lo feo que pasó, porque pasaron cosas buenas y malas, y creo que lo asociamos con las malas de esta evaluación del desempeño. Y al ser una promesa de campaña, pues al presidente no le tembló la mano, que ahorita ya lo vemos que no le tiembla para nada. Al desaparecer institutos autónomos, pues obviamente ni le tembló la mano al desaparecer el INE, no. Pero perdimos mucho.
Mejoredu no tiene el mismo rigor metodológico, ni la misma claridad de una evaluación, ni la autonomía, sobre todo eso, la autonomía que tenía el INE. Yo jamás vi a Silvia Schmelkes aplaudir lo que decía Enrique Peña Nieto. Y ahorita, desgraciadamente, pues sí vemos a la dirigente de Mejoredu aplaudir lo que dice el presidente López Obrador. No, creo que ahí perdimos mucho. Y efectivamente, tal como lo dice el maestro Marco, el INE tenía ese rigor metodológico, hacía una evaluación total, una evaluación de 360 grados del sistema educativo nacional en muchos aspectos, en el aspecto de procesos, en el aspecto de instituciones, en el aspecto de dirigentes, en el aspecto de docentes, en el aspecto de estudiantes. Tiene documentos muy importantes sobre educación media superior. El año pasado, me parece, no me acuerdo si el año pasado o el antepasado, todavía venían para el examen documentos elaborados por ellos para que nosotros pudiéramos estudiar. Este problema tan fuerte que tenemos de abandono escolar fue un tema prioritario para el INE. Entonces, sí, yo concuerdo 100% con Marco. Busquen esos documentos. Ya cuando ya estemos en el puesto, ya estemos ejerciendo la función, son muy importantes. Nos dan mucha claridad, a pesar de que, bueno, el INE desapareció hace 5 años, todavía nos da mucha claridad de lo que estaba sucediendo. Desgraciadamente, Mejoredu no pudo despegar. Apenas este año se está viendo ya un poco más estructurado, pero vean, ya se va el presidente López Obrador, ¿no? Asumo que si gana Claudia Sheinbaum, es la candidata oficial, Mejoredu seguirá existiendo, pero si gana Xochitl Gálvez, que hay muchas posibilidades, pero si gana Xochitl Gálvez, pues bueno, Mejoredu desaparecerá puramente, porque no es un organismo que haya cumplido las expectativas. Entonces, finalizando y resumiendo, esto que nos está diciendo Marco, gracias por compartir el enlace. Hay información muy valiosa generada por el INE en este aspecto. Entonces, pues bueno, Mejoredu apenas está tratando de empuja, no le hace falta mayor fuerza, que tenga mayor presencia. Al no ser autónomo, pues está sujeto a lo que diga la SEP. Entonces, no hay mucho que. Muy bien. Entonces, el documento, son 2 documentos que tenemos que ver. Uno, es para el de condiciones escolares, es para las 4 figuras, los 3 directivos y supervisor. Y el segundo solamente para directores y supervisor. Pero está muy interesante. El documento nos habla de el enfoque de la autoevaluación institucional, de cuál es el sentido de esta evaluación para la mejora educativa, de qué es la AIPEMS, hacia dónde se dirigen los esfuerzos y quiénes son sus participantes. Hasta ahí, ¿quiénes son sus participantes? Bueno, de hecho, este documento no viene para supervisores. Los supervisores, ahí está, lo voy a poner ahí, perdón. Los supervisores no tienen este documento en su bibliografía. Para director, le están pidiendo de la página 18 de hacia dónde se dirigen los esfuerzos de
la autoevaluación institucional hasta pues todo el capítulo 3, hacia dónde se dirigen los esfuerzos. Para el subdirector, subdirectora, le están pidiendo toda, desde la introducción hasta hacia dónde se dirigen los esfuerzos. Y al jefe de departamento le están pidiendo cuál es el sentido de una evaluación para la mejora educativa y además de eso, las rúbricas valorativas y los cuestionarios autoadministrados. ¿Por qué razón? Porque recuerden que los jefes de departamento son los que se encargan de coordinar a la comunidad escolar a partir de las indicaciones recibidas por su dirección académica, que tiene a su cargo toda la organización y toda la estrategia de la parte académica, del director, que tiene a su cargo toda la gestión de recursos humanos, materiales y administrativos, y bueno, todos ellos, o más bien el director, acompañados de la figura de supervisión. Entonces, estas páginas son las que nos tocan a cada uno de nosotros. En la guía, yo les puse un extracto de lo que le toca a cada uno. Sin embargo, esta parte de introducción es muy interesante y se las puse también. Muy bien. Ahora, esta AIPEMS ha sido concebida desde el enfoque de una evaluación centrada en el diálogo, la comprensión y la solución de problemas. Se pretende que la comunidad escolar se constituya en una comunidad de aprendizaje, que se haga un análisis, una reflexión, que participe esta comunidad educativa, que se oriente el diagnóstico, la retroalimentación y la generación de sus propias iniciativas y estrategias hacia la mejora continua de sus condiciones y procesos escolares. Esta concepción de evaluación diagnóstica es muy interesante porque nos toma como sujetos y no objetos de evaluación, porque nos dice que nosotros tendríamos que estarnos concientizando de lo que está ocurriendo en nuestro plantel y poder hablar sobre ello con la guía de Mejor Edu, lo cual, si se dan cuenta, cae totalmente en esta cuestión de la nueva escuela mexicana que habla de la corresponsabilidad, pero también en esta parte de trabajo colegiado que nos están solicitando. Desde esa perspectiva, en la perspectiva en la que pensamos en la comunidad escolar como una comunidad, entonces surge el modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral. Entonces, cada plantel escolar es una comunidad educativa y esa comunidad educativa entonces se comunica entre sí, dialoga, reflexiona para ver cómo está ese plan. Nos dice que cada plantel escolar tiene una dimensión comunitaria porque su propósito es la transformación de las relaciones sociales por medio de la búsqueda y ejecución de soluciones a problemas significativos de estas comunidades sustentadas en la reflexión educativa. Se convierte en una comunidad de aprendizaje. Aquí hay dos conceptos que no los puse, pero a lo mejor valdría la pena que lo pongamos en este momento, y lo voy a poner en este momento para que lo tengamos de manera muy clara. Y estos dos conceptos serían comunidad profesional y
comunidad, aquí está, sería comunidad de aprendizaje. Y el otro concepto sería entonces comunidad profesional, que después lo vamos a tener en otro documento adelante. Estos dos conceptos. No lo había puesto, pero creo que vale mucho la pena ver de qué se trata cada uno de estos conceptos. Bueno, creo que no lo voy a poder tener con colores diferentes, pero bueno, ahí está. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, la diferencia, y aquí es muy importante, la diferencia entre comunidad de aprendizaje y comunidad profesional de aprendizaje es precisamente esa palabrita de profesional. En una comunidad de aprendizaje, todos aprendemos. Con el PAEC, con el programa Aula Escuela Comunidad que vamos a hacer o estamos haciendo, aprendemos los 5 grupos que nos menciona el PAEC. El grupo menciona la comunidad escolar, es decir, personal de apoyo y administrativo, la comunidad docente, la comunidad estudiantil, la comunidad la comunidad que son padres de familia, empresas, instancias gubernamentales y el Comité de Responsabilidad Social, que son los 5 grupos que nos menciona el PAEC. Comité de Responsabilidad Social, la comunidad, es la comunidad externa, la colegiado estudiantil, o bueno, la comunidad estudiantil, la comunidad docente, o el colegiado estudiantil, el colegiado docente y el colegiado escolar, que es el personal de apoyo y administrativo. Esos 5 grupos forman la comunidad escolar, es decir, lo que está en toda la escuela, lo que circunda toda la escuela. Cuando nosotros implementamos el PAEC, nos podemos convertir en una comunidad de aprendizaje, porque todos aprendemos. El personal de apoyo administrativo va a aprender. Digamos que lo que queremos es sanear un río que atraviesa la escuela o un río que atraviesa la comunidad. Va a aprender el personal de apoyo administrativo, va a aprender el personal docente, va a aprender los estudiantes, va a aprender el comité de responsabilidad social y va a aprender el resto de la comunidad, lo que está externo a la escuela. Entonces nos convertimos en una comunidad de aprendizaje. Somos una comunidad de aprendizaje. Pero la comunidad profesional se constituye de expertos. Y los expertos en la escuela, en la comunidad escolar, los expertos son los docentes. Entonces, podemos tener una comunidad probablemente profesional de directivos. Y podemos tener una comunidad profesional de aprendizaje de docentes, que es la más fuerte, que es la más significativa. ¿Por qué comunidad profesional? Porque son expertos y porque de lo único que van a hablar es del aprendizaje que ellos van a tener como docentes en su parte docente, cuestiones pedagógicas, cuestiones académicas, cuestiones didácticas, cuestiones de aprendizaje de los estudiantes, que es pedagogía, cuestiones de comportamiento de los estudiantes, van a poder hacer esta cuestión de las buenas prácticas entre ellos. Y
van a poder retroalimentarse. Esa es una comunidad profesional de aprendizaje. Muy bien. Entonces, en este sentido, la IPEMS menciona que hay una dimensión comunitaria porque está tomando a todos estos 5 grupos que constituyen la comunidad escolar como una comunidad de aprendizaje. Y cuando habla de comunidad profesional de aprendizaje se refiere a los docentes por el juicio y la experiencia colectiva, con un diálogo sobre prácticas efectivas e inefectivas. Muy bien. Entonces, el IPEMS se concibe como un mecanismo para la promoción y el fortalecimiento de la mejora escolar. Esta autoevaluación institucional de nuestras escuelas será un mecanismo para promover y fortalecer la mejora escolar. ¿En qué estamos mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿O en qué estamos más o menos? ¿Qué podemos mejorar? Entonces, este proceso de mejora suele comenzar con la percepción o toma de conciencia de un problema, necesidad o interés, o una configuración de ellos, sobre lo cual se hace un análisis, un diagnóstico o una valoración inicial. A veces hay un problema fuerte, pero no lo vemos, porque estamos inmersos ahí. Cuando hacemos una autoevaluación pensada, bien estructurada, es cuando quizá puedan salir a la luz esos problemas a los que ya nos hemos acostumbrado y no los vemos. Por eso habla de la percepción o toma de conciencia de un problema. Entonces, a partir de este diagnóstico, se espera que las comunidades escolares puedan establecer o implementar proyectos o acciones de mejora que en su caso se vinculen o integren al plan de mejora continua que se presenta cada año. Tenemos un enorme problema en nuestros planteles. El problema es que el plan de mejora continua, con suerte, lo hace el equipo directivo, pero a veces lo hacen 1 o 2 personas. Y a veces una de esas 2 personas no es el director o la directora, lo hace alguien que sabe de eso. Entonces, eso es un enorme problema porque así como la planeación didáctica es el instrumento para que nuestros docentes puedan desarrollar un curso, el plan de mejora continua debe ser el instrumento de los directivos, especialmente la directora o el director, para que la escuela vaya, marche y no ande dando tumbos sin ver lo esencial. Y lo esencial es la excelencia, el máximo logro del aprendizaje. Entonces, en este sentido, y aquí ya me quiero ir totalmente al documento, nos hacen estas preguntas. ¿Cuál es el sentido de una evaluación para la mejora continua? Pero mejor me voy al documento. Aquí está. Porque tiene muchas figuras y porque nos vamos a ir a esas figuras. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el sentido de una evaluación para la mejora educativa? Muy bien. Nos dice que este modelo de evaluación diagnóstica formativa integral establece como objetivo general ofrecer información a las y los agentes educativos para que realicen valoraciones razonadas con fines diagnósticos y formativos. Esto tiene como finalidad construir un clima de confianza para que todos se involucren en procesos colaborativos orientados a la mejora continua de la educación, con un enfoque integral, es decir, viendo todo, progresivo, cada vez viendo más, responsable, realmente tomando conciencia y participativo, donde todos tengan algo que decir.
Entonces, desde este enfoque, la evaluación acontece como diagnóstico y ejercicio analítico reflexivo que ofrece retroalimentación, que te dice cómo está eso que estás viendo, que te permite entonces reflexionar sobre si eso que se está viendo en la evaluación diagnóstica es adecuado o no. ¿Para qué? Para ajustar las acciones y prácticas o iniciar nuevos procesos de mejora. Muy bien. Entonces, en ese sentido, hay una reflexión-acción. Es decir, actuamos y reflexionamos, o al actuar reflexionamos. Entonces, primero, ¿para qué evaluar? Evaluamos porque tenemos que problematizar esas prácticas y recuperación de experiencias. Hay algo que en algunos de nuestros planteles no tenemos. La enorme riqueza y contribución que pueden dar las personas con mayor experiencia en la escuela a las personas con menor experiencia. No nos damos el tiempo de ese intercambio de buenas prácticas. Pero también evaluamos para ver si está, pero también evaluamos para tener un horizonte de mejora. Por ejemplo, no sé si les pasó, a mí sí me pasó. Ahorita que hice mi plan de mejora para el proceso, me asombró mucho ver cómo cayeron en el ciclo, para el ciclo 2022-2023, para el término, cómo cayeron los indicadores académicos. Yo no tenía conciencia de eso. Soy docente y no tenía conciencia. Tenía una idea, como que sí lo veía un poco, lo de el índice bajo de aprobación, sí lo veía. Medio supe un poco de lo del la baja eficiencia terminal. Pero cuando ya vi los indicadores, cuando los tuve aquí palpables, no me los esperaba. Fue asombroso y doloroso darme cuenta cómo mi plantel ha bajado tan fuerte en el índice de aprobación, en la eficiencia terminal y ha aumentado el abandono escolar, especialmente en el turno vespertino. Entonces, evaluando diagnósticamente, me permitiría que todos nos diéramos cuenta de eso. Y entonces tener un horizonte de mejora. ¿Hacia dónde queremos tender? Hacia disminuir el índice de deserción o de abandono, a aumentar el índice de aprobación, aumentar la eficiencia terminal, aumentar el aprovechamiento. ¿Qué es lo que queremos? Algunos planteles se dan cuenta que están perdiendo matrícula de manera dramática. Bueno, aumentar la matrícula escolar. ¿Cuál es el horizonte? ¿Y cuáles son las metas que queremos lograr? Una vez que tenemos eso, ya tendremos que decir qué y cómo evaluar. Ya sabemos para qué queremos evaluar. Queremos evaluar para ver cómo está todo y tener un horizonte de mejora. Perfecto. Y ver qué tenemos que hacer. ¿Qué y cómo evaluar? Bueno, es importante considerar la autoevaluación y la coevaluación, porque la heteroevaluación, que sería hecha por expertos, probablemente no me dé tanta luz como por sí sola, como me la va a dar la autoevaluación y la coevaluación, porque nosotros estamos ahí. Nosotros vemos y sufrimos las situaciones que están dentro del aula, que están con los alumnos, que están circundando a la escuela y que quizá un experto no logre, eh, no logre atrapar con tanta claridad. Una vez que sepamos qué y cómo evaluar, ahora, ¿cómo usamos los resultados de la evaluación? Bueno, hay que sistematizarlos. Hay que sistematizarlos para un informe, pero también para nosotros.
Hay que dar valoraciones descriptivas. Hay que irnos a la parte de reflexión y correflexión. Muchas veces nos quedamos en el informe para la supervisión, en el informe para la dirección general, pero no baja hasta nuestra comunidad a decirles cómo estamos, qué salió de esa evaluación. Déjenme comentarles que hace 2 años yo estaba ocupando el puesto de subdirección académica. Cuando recibí los resultados de la evaluación hecha por las supervisoras, me deprimí. Realmente me deprimí. Sentí que era una piedra muy pesada la escuela, porque tenía muchas carencias y había que atacarlas, pero eran demasiadas. Entonces, esa reflexión no se hizo ni con el equipo directivo y mucho menos con los docentes. Probablemente, si esa reflexión de hace 2 años se hubiera hecho con todo el cuerpo docente, con los estudiantes, con todos los directivos, con la comunidad, los índices que tenemos ahorita de aprobación y de abandono escolar no serían tan dramáticos, porque habría una reflexión. Hay algo que yo sostengo. Tenemos que estar enterados todos de los indicadores y tenemos que estar viendo qué es lo que está pasando para que la realidad se haga patente. Entonces, tendríamos que verlos. Esto que pasó fue casi al final casi al final de cuando terminé la gestión. Ya no se pudo hacer más. Siempre me he preguntado qué ha pasado. Bueno, ya vi qué pasó, pero también esto nos tendría que dar una retroalimentación formativa de la comunidad estudiantil, la comunidad docente, la comunidad de apoyo y administrativo hacia los directivos y viceversa. Y entonces tendríamos que, con esos resultados de la evaluación, ver qué es lo que está pasando. Y entonces el punto 4 es, ¿qué hacemos para mejorar? Ya están aquí los indicadores, ya está aquí el problema, ya fue patente y palpable que algo está pasando. Algo está pasando. Aunque creamos que todo va bien, no es cierto, algo está pasando. ¿Qué vamos a hacer para mejorar? Y entonces habrá orientaciones de mejora. Tendremos que intervenir en aquellas situaciones que necesiten la intervención. Tendremos que comunicarnos y los supervisores tendrán que acompañarnos. Y si los supervisores no son suficientes para acompañarnos porque el problema es fuerte, entonces tendremos que traer expertos con base en esta gobernanza para que nos ayuden. Y finalmente, entonces, tendremos que dar seguimiento a nuestros avances en esta evaluación continua. Y a partir de ese seguimiento, entonces estaremos en condiciones de ver ahora qué evaluamos, de ver por qué tenemos que evaluar, para ver qué y cómo vamos a evaluar otra vez, para ver cómo usamos esos resultados, para ver qué hacemos para mejorar, para dar seguimiento, para volver a evaluar y hacer todo este círculo de excelencia para poder estar cada vez mejor, que tiene que ver, o esta cuestión se llama evaluación integrada a la mejora educativa de los procesos educativos. Muy bien. Y entonces nos dicen que hay 3 ámbitos que tenemos que evaluar. Y esos 3 ámbitos son los siguientes. El aprendizaje de nuestros alumnos, la práctica docente y las condiciones y procesos escolares. Esos que se desarrollan para envolver, promover y mejorar la enseñanza-aprendizaje. Estas son las cosas que Mejoredu nos pide que evaluemos. El aprendizaje, la práctica docente y lo que rodea a ellos, condiciones y procesos escolares. Entonces, esos 3 ámbitos.
Y entonces, la articulación es de la siguiente manera. Tenemos aprendizaje y práctica docente. Tenemos que ver ambientes pedagógicos desde el aprendizaje y ambientes pedagógicos desde la práctica docente. En esos ambientes pedagógicos desde el aprendizaje nos permea a la convivencia escolar dada desde la práctica docente. Pero el ver el ambiente pedagógico desde la práctica docente permea a la convivencia escolar desde los estudiantes. Y también en esta relación con la comunidad hay una interrelación y con el contexto sociodemográfico e institucional. Otra vez vuelve a aparecer aquí la palabra contexto. Contexto, contexto, contexto. Tenemos que hacer una valoración, una evaluación de acuerdo al contexto que nosotros tenemos, porque eso está permeando la relación con la comunidad, la convivencia escolar y los ambientes pedagógicos. Entonces, esto responde a la pregunta de cuál es el sentido de una evaluación para la mejora educativa. Tenemos entonces que hacerlo para hacer cada vez mejores procesos en esos tres ámbitos: del aprendizaje, de la práctica docente y de las condiciones y procesos escolares. La segunda pregunta es, ¿qué es este AIPMs? No es un fin, es un proceso constructivo, como ya lo habíamos visto. Y entonces, esta AIPMs tiene, perdón, esta parte de un diagnóstico o análisis de la situación actual que me permitirá un diseño y acciones y estrategias del plan de mejora continua. Lo voy a implementar y a darle seguimiento y entonces inicio un nuevo ciclo de mejora. Tengo que hacer un diagnóstico a partir de ese nuevo ciclo de mejora, lo plasmo en mi plan de mejora continua, lo implemento, le doy seguimiento y hago un nuevo ciclo de mejora. Y así me voy otra vez en esta perpetua espiral en la que estoy siguiendo esta evaluación. Ahora, ¿qué capacidades institucionales se fortalecen durante el proceso de autoevaluación? Bueno, aquí está. Lo que se fortalece es el aprendizaje continuo en esta reflexión y autorregulación, porque todos estamos reflexionando sobre nuestra propia práctica como escuela. Algunos de nosotros tenemos fama de ser muy buenas escuelas, pero a veces nada más nos quedamos con la fama. Entonces tenemos que hacer esa reflexión sobre esta práctica de la escuela, pero también la práctica de cada uno de los actores desde esa perspectiva o desde ese punto donde está. Que esa reflexión como docentes, esa reflexión como alumnos, como personal administrativo y de apoyo, como personal directivo. Ahora, hay una responsabilidad colectiva al hacer esta autoevaluación institucional. Hay una interdependencia. Todos estamos ciertos de lo que hacen los demás y sabemos que necesitamos a todos. Y entonces, en esa interdependencia, vamos todos a este diálogo colaborativo. La otra es esta gestión de la información y el conocimiento para procesar los datos y convertirlos en información útil que nos permita hacer acciones realmente de mejora continua. La otra es la gestión social del conocimiento, que es sobre esta gestión que
nos permite hacer una práctica reflexiva, no solo adentro, sino también afuera, para ver ese impacto en las comunidades educativas y en esa transformación social que nosotros queremos. Y finalmente, una eficacia colectiva. Como escuela, como comunidad escolar, tenemos un rumbo. Yo me acuerdo que cuando era una profesora muy joven, bueno, yo comencé siendo profesora no tan joven, pero una docente Nobel, por así decirlo. El director de esa escuela donde yo me formé como docente, el C25 de DGETI, el director creía mucho en la capacitación y actualización, muchísimo. Entonces, nos llevaba a muchos cursos, pero también se propiciaba el diálogo para compartir buenas prácticas. Y me acuerdo mucho que en uno de esos ponentes que nos llevó este director, llegó uno, nos dijo, cierren los ojos, los cerramos. Ahora, con un dedo, el dedo de la mano derecha, señalen dónde está el norte. Déjenlo así. Ahora abran los ojos. Cuando abrimos los ojos, nos dimos cuenta que estábamos señalando en direcciones diferentes. A lo mejor casi todos a donde efectivamente está el norte, pero en realidad eran direcciones diferentes, porque no teníamos un rumbo. A mí eso se me quedó tan marcado. Y a veces eso ocurre en nuestras escuelas, no hay un rumbo, no hay una visión. Hay equipo directivo, hay cuerpo directivo, pero no hay un liderazgo. No hay un liderazgo efectivo, sobre todo académico, donde te diga dónde vamos. Y entonces cada uno de nosotros vamos perdidos o vamos donde creemos que tenemos que ir y se pierden los esfuerzos. En ese momento yo estoy en una escuela donde la mayor parte de las personas, del personal administrativo o de apoyo y docente, la mayor parte es gente que trae muy bien puesta la camiseta, es gente que trabaja con mucho ahínco, es gente profesional. Y yo los miro y me pregunto, ¿qué pasaría si pudiéramos todos apuntarle al mismo punto? ¿Qué tipo de escuela seríamos? Seríamos una escuela mucho mejor de lo que somos en este momento, porque en este momento los esfuerzos que hacemos no están todos dirigidos al mismo punto. Y a veces, al no hablarnos, no nos entendemos, no sabemos qué hace el otro. Y entonces en esta eficacia, que es hacer lo mejor con menores, ser eficaz, hacer las cosas como tienen que hacerse, entonces la acción colectiva, al saber qué es lo difícil de la escuela y todos juntos, tendríamos una mejor visión e iríamos todos hacia donde tenemos que ir. Entonces, por eso es muy importante esta parte de la autoevaluación. Nos habla de la autonomía y el empoderamiento y nos habla de un concepto muy importante que es el liderazgo distributivo. El liderazgo distributivo no es otra cosa más que empoderar a todos los que tengan un cargo, es decir, directoras, directores, que ustedes no sean los únicos que ejercen el liderazgo, sino que empoderen a sus subdirectores académicos, que empoderen a sus jefes de departamento académico, que empoderen a sus jefes de oficina, que empoderen a sus presidentes de academia, a sus secretarios de academia, que les permitan que ejerzan el liderazgo y que ellos estén conscientes que son líderes
y que tienen que hacer un liderazgo transformacional, un liderazgo que motive a los demás al cambio por la escuela, no por uno mismo. Es decir, en nuestras escuelas muchas veces hemos visto, sobre todo en las nuestras, más que las de educación básica, que tenemos tanta rotación de puestos directivos, que cuando tú llegas a ser jefe de departamento académico, las personas se te acercan más, pero ahora eres docente y ya no se te acercan, porque hay un liderazgo transaccional, que significa que es un liderazgo solo por el puesto. Pero un liderazgo transformacional implica un liderazgo donde tú no eres importante por el puesto que ocupas, sino que tus ideas permean a los demás y vamos trabajando no para quien en ese momento ocupa el puesto de director o directora o ocupa el puesto de subdirector o subdirectora, sino para el bien de la escuela. Y entonces, en este liderazgo distributivo, todo el liderazgo no recaería en la directora o el director, porque sabemos que siendo directora o director, estás tú solo, estás en solitario, a la vista de todos te atacan, eres muy visible y estás inmensamente solo o sola en esa pirámide, ahí estás. Pero si tú ejerces este liderazgo distributivo y le permites a los demás empoderarse, a los que están abajo de ti y abajo de ti y abajo de ti, entonces la carga disminuye. Que era lo que yo les decía. Cuando yo vi la evaluación que nos hacían la supervisora, yo sentí una losa exageradamente pesada, muy pesada. Claro, el liderazgo distributivo permite que esa losa pesada, que es la problemática de una escuela, se distribuya entre todos. Esto es algo que seguramente nos van a preguntar en el examen y que nos están pidiendo aquí en esta autoevaluación. Muy bien. Ahora, ¿hacia dónde se dirigen esos esfuerzos de la autoevaluación? Hacia reconocer la diversidad de los planteles con respecto al contexto social y cultural en que se ubican, a los procesos de gestión en los diferentes niveles, subsistemas y niveles, en las condiciones y los procesos con que operan y la manera en que se perfila su actuación desde la nueva escuela mexicana. Y también valorar el potencial de los planteles para operar en lo cotidiano, dando respuesta a diferentes situaciones, identificar, importante, condiciones y procesos que dificultan su tarea educativa, sistematizar y reflexionar sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad y autoevaluarse y generar sus propias estrategias hacia un horizonte de mejora. Entonces, la autoevaluación cobra sentido como estrategia de intervención. Así que los propósitos de esta IPEMS tienen que ver con proporcionar a las comunidades escolares los instrumentos para que hagan ese diagnóstico, además de ofrecer información a los subsistemas y al sistema educativo nacional para que monitoreen su desarrollo en beneficio de los estudiantes y recuperar experiencias, estas buenas prácticas tan importantes de las comunidades escolares para retroalimentar a los subsistemas y al sistema educativo nacional, que es muy importante. Y entonces, las características de la evaluación diagnóstica formativa integral es que es diagnóstica, es al inicio, es formativa, porque da retroalimentación, porque hay autoevaluación, porque hay coevaluación, porque va acompañando, y es integral porque participan todos. Y ahí está. Es un proceso sistemático, gradual y enfocado
la autoevaluación es integrada, es contextualizada de acuerdo a nuestras condiciones, es en el plantel, desde el plantel, para el plantel, es participativa, incluye a todos y debería ser parte de lo cotidiano, que creo que lo más complicado es que sea parte de lo cotidiano. Y entonces, las condiciones es una disposición institucional consensuada, impulsada obviamente por el equipo directivo, un compromiso institucional con la mejora. Obviamente eso también, aunque ahí no lo dice, también debe estar impulsado por los directivos, una disposición al diálogo, una previsión del tiempo y una disposición para el acceso de información necesaria para la toma de decisiones. Muy bien. ¿Y en qué dimensiones y aspectos se centra? En ambientes pedagógicos, en convivencia escolar, en relación con la comunidad y el contexto sociodemográfico e institucional. Eso es en lo que se centra. Y esto es entonces lo que está en este documento. La guía que yo les preparé tiene esos puntos importantes. Les digo que la presentación ahorita se las paso y aquí está de manera resumida todo lo que yo les he dicho. Aquí está lo del liderazgo distribuido, donde dice el tipo de liderazgo, los líderes claves debe ser la de un dinamizador de los procesos de cambio internos. Ahí está. El segundo documento, que nada más le corresponde a directores y a supervisores, está dirigida a equipos de supervisión y tiene que ver esto que yo les dije, lo de comunidades profesionales de aprendizaje y lo de comunidades de aprendizaje. Y entonces dice que una comunidad profesional de aprendizaje es una escuela comprometida con el desarrollo de una de cultura de aprendizaje colectivo y creativo. Entonces, una comunidad profesional de aprendizaje es una comunidad de investigación y mejora continua. Aquí están los atributos en la figura 2 que convierten a las comunidades escolares en comunidades profesionales de aprendizaje. Ahorita vemos la figura 2. Permítame un poquito. Perdón. Perdón. Entonces dijimos que era la figura 2. Bueno, aquí están los elementos que conforman a las comunidades profesionales de aprendizaje y están estas ideas de lo que es una comunidad, un grupo de personas. Una comunidad de aprendizaje es cuando estamos comprometidos con mejorar la educación, investigando juntos, trabajando colaborativamente, pero una comunidad profesional de aprendizaje es guiada por el juicio y la experiencia colectiva con un diálogo sobre las prácticas efectivas e inefectivas. Una comunidad de aprendizaje simplemente trabaja de manera colaborativa, pero la profesional de aprendizaje tiene esta reflexión, acción, que nos está pidiendo la AIPEMS. Y quiero ver la figura 2, que es esta. Estos son los atributos. Poseen visión, metas y valores consensuados y compartidos. Ejercen un liderazgo distribuido entre el colectivo. Impulsan el aprendizaje individual, interpersonal y colectivo. Promueven el desarrollo e intercambio del saber. Brindan confianza, respeto y apoyo mutuo. Desarrollan procesos de indagación reflexivos. Ejercen la responsabilidad colectiva frente a los aprendizajes del estudiantado. Promueven la interdependencia, que todos sepamos qué hacen los demás y que todos dependemos de todos.
amplían la comunidad, hay apertura al cambio y al aprendizaje, establecen redes profesionales y alianzas y proveen condiciones espacio-temporales para el trabajo colectivo y la colaboración. Otra de las cosas que vienen en este documento, que solo es para directores y supervisores, es que son muy claros en qué le corresponde la supervisión. Y a la supervisión le corresponde vigilancia y control de lo que está sucediendo en la escuela, acompañamiento, asesoramiento y seguimiento y evaluación. Pero sobre todo nos piden el acompañamiento, asesoramiento. En la Ley General de Educación dice que los supervisores tienen como responsabilidad brindar asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas como apoyo a la mejora de la práctica profesional. En la Ley General del Sistema para la carrera de maestras y maestros dice que apoya y asesora a los planteles y favorece la comunicación entre directivos, madres, padres de familia, comunidades y realiza las funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación. Entonces, ¿en qué aspectos focalizar la intervención del supervisor para el impulso de las comunidades profesionales de aprendizaje y la mejora escolar? En el seguimiento del trabajo, en ser un mediador. Más que vigilancia y control, que sí la tienen, en ser un mediador y que con su acompañamiento promueva y facilite el trabajo colaborativo. Esos son, pues, los dos documentos que se refieren a la autoevaluación institucional de los planteles escolares de educación media superior. No sé si aquí tengan ustedes alguna pregunta, algo que comentar. Una pregunta, maestra. Buenas noches. Sí, buenas noches. El PMC que se hace en las escuelas, que hacen los directivos, tienen como referencia esencial este documento, entonces. Debería ser, esto acaba de empezar. Recuerden que esto empezó este año, me parece. Este año. No, Mejor Edu no ha trabajado bien. Este año apenas hicieron esta autoevaluación, pero a los directores les están dando la indicación de que hagan el plan de mejora continua con toda su comunidad desde, me parece que desde 2020 o 2021. Bueno, la indicación ha estado siempre, pero el énfasis en que lo hagan me parece que ha sido desde 2020, 2021. Y cada vez es más fuerte esa insistencia, sobre todo por parte de los supervisores y de las direcciones generales, de que se haga esto. Entonces, la AIPEMS incide, colabora, esta autoevaluación puede ser parte de los insumos para que se haga este plan de mejora continua. Debería ayudar a los directores a hacer este plan de mejora continua. Porque acuérdense que también tenemos el PAEC y el PAEC también parte de un diagnóstico y también parte de una problemática. Entonces, todo está hilado. Debe verse visto, debe verse concreto en el plan de mejora continua. Pero me temo que aún no se hace del todo, maestro, por eso que le digo, apenas este año fue la primera vez que se hizo la IPEMS. Ok. Bien. No sé si tengan otra pregunta. ¿No? Bueno, si no tienen otra pregunta, pues entonces con esta parte, con esto que vimos de IPEMS, entonces estaríamos abordando
lo de la subárea 2.2 de organización educativa del marco curricular común. El lunes vamos a hablar del programa para hacer el examen. Y el martes, entonces, nos estaríamos yendo directamente al PAEC, a lo que es el PAEC y bueno, qué nos corresponde a nosotros y cómo lo estaríamos implementando. Nos iríamos hacia gestión directiva. Ay, no les estoy compartiendo, ¿verdad? Pero bueno, Sí. nos iríamos el martes. Ah, sí les estoy compartiendo. Eso es lo que haríamos. Maestra, otra pregunta. El día lunes que vamos a ver sobre la plataforma donde se hace el cuestionario, el simulador, que obviamente es la de, ¿cómo se llama? La de, bueno, el programa que debemos instalar. Se supone que no nos permite entrar a otra página de internet mientras estamos utilizando esa plataforma. O eso nada más va a suceder el día del examen. Y esto No, lo pregunto porque el día lunes a lo mejor nada más vamos a verlo físicamente, bueno, aquí en pantalla, cómo lo trabaja usted y ya eso va a ser nuestra guía para que nosotros lo implementemos. y los tutoriales. Tratar de ver si no tenemos ningún problema para implementarlo y si tenemos problema, cómo lo podríamos arreglar para que Ok, ya lo tengamos y ya podamos hacer la simulación. bien, si ya yo ya pude entrar al programa y ya tengo usuario y contraseña para el simulador, ¿puedo hacer una prueba ya? Sí, Ok. creo que, no me acuerdo a partir de cuándo. ¿A Decía partir que de a partir cuándo? del 18. Ah, entonces ya, es a partir de ayer. Ya, Sí. nada más no nos van a permitir entrar cuando hagan examen los de los otros. Le Ujú. toca a promoción vertical de educación. No, ellos hacen examen mañana, promoción vertical de básica. Ah, Y entonces no luego va a haber. no vamos a poder mañana porque ellos hacen examen. Y luego hacen examen, creo que los de promoción horizontal, el 27. Y ya luego nos toca a nosotros, los de promoción vertical media superior. Ok, gracias. Con nada, maestro. ¿No tengan alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, pues estamos entonces en contacto por medio del grupo y nos estaríamos viendo el lunes. Tengo la grabación.